Aquí comienza Ligeras de Equipaje, por una vida libre de apegos. ¿Cuántas veces hemos sentido que la vida nos rompe en mil pedazos? A veces, cuando creemos que todo se derrumba, es porque algo nuevo está por construirse. Yo soy Jenice Henao y hoy en Ligeras de Equipaje hablaremos de ese florecer tras una crisis y de lo fuerte que nos hace. Dicen que cuando tocas fondo, solo te queda subir. Yo soy Vilena Barranco y hoy queremos recordarte que las crisis, aunque duelan, también pueden ser el comienzo de algo auténtico y valiente. Nuestro tema de hoy, renacer después del caos. Cómo volver a empezar sin pedir permiso. Bienvenidos. ¿Y si el caos fuera en realidad una puerta? ¿Una oportunidad disfrazada? Yo soy Tanmi Suárez y hoy exploraremos el poder de reconstruirse después de haberlo perdido todo. Porque renacer no es volver a ser la misma persona, es ser más tú que nunca. Para nosotras es un gusto estar nuevamente compartiendo otro tema más y sobre todo un tema de interés con todos ustedes. Vamos a darle la bienvenida a Jenice nuevamente, Tami, que otra vez está con nosotros. Jenice, tú deberías tomarte un minutito para hacer un resumen de toda tu vuelta por la República Dominicana. Fuiste a resolver algunas cosas, pero yo sé que también tuviste la oportunidad de dar tus saliditas por ahí. Cosas se resolvieron, diligencias se hicieron, hubo compartir con familiares y amigos, playita incluida, una bailadita de son en un lugar muy especial y básicamente ya de retorno aquí, dando gracias a Dios por todo el estrés que se vivió, pero el objetivo fue logrado. Sí, qué bueno. Nosotras estábamos contigo, Jenice, en todas esas cosas, porque sí. Te enviábamos ahí las bendiciones para que todo fluyera a tu favor. Y en el programa pasado, ciertamente te extrañamos y de hecho pronunciamos tu típico adiós. Adiós. Yo lo escuché, yo estaba atenta. Así que bueno, ya está nuestra querida Jenice nuevamente aquí. Gracias. Bueno, y dando ya inicio formal, las crisis nos obligan a pausar, a escucharnos. Después de una separación, una enfermedad, una pérdida, muchas mujeres se dan cuenta de que habían vivido para otros. El caos se convierte en un espejo y en ese reflejo aparece la posibilidad de empezar de nuevo, desde el amor propio. Empezamos a ver segundas oportunidades como volver a estudiar o cambiar de carrera, quizá un emprendimiento, reconectar con pasiones o fortalecer destrezas que habíamos dejado como de lado. Es incluso descubrir versiones nuevas de nosotras mismas a una edad en la que la sociedad muchas veces ya no espera novedad por parte de nosotras. Es darnos cuenta de que la belleza de empezar de nuevo, si así fuera necesario, porque florecer no tiene edad. Cuando un ciclo cierra, puede perfectamente ser el inicio de una etapa más auténtica y poderosa. Solo tenemos que creerlo. Esto lo vemos una y otra vez. Esto se repite en mujeres que después de quedar viudas o de sufrir una quiebra económica o de enfrentarse a una enfermedad, deciden que es el momento de empezar de nuevo, de reinventarse. Y no por obligación, sino porque es un deseo de vivir plenamente una nueva oportunidad. Entonces, las crisis nos enseñan eso, que no es el final, sino como esa chispa que nos da la motivación para volver a seguir adelante. No es fácil después de tocar ese fondo y salir a flote, nuevamente no es fácil. Pero lo vemos en ejemplos que nos rodean, ¿no? En mujeres que están a nuestro alrededor, como nuestras madres o nuestras hermanas o amigas que han estado tocando fondo o que han seguido adelante solas y después surgen nuevamente, ¿no? Entonces, estas son cosas que diariamente se ven, se van a seguir viendo, pero también vamos a seguir viendo cómo se reconstruyen, como el ave fénix, ¿no? Que vuelven de las cenizas y salen a flote. Sí, mencionaste la palabra crisis. Me recuerda algo que en una ocasión leí sobre la crisis
Y todas estas cosas que han ustedes mencionado son parte de una crisis y esta no es más que cambio. La crisis es sinónimo de cambio, no de derrota. Entonces, es estar preparada para enfrentar ese cambio, esa separación, esa persona que ya no está con nosotros. En el caso, por ejemplo, mencionaste las viudas, cuando la persona pierde a su pareja o a un ser querido, entra en una crisis y entra en esa etapa de cambio, de ver qué va a pasar después de este acontecimiento. Igual cuando la persona quiebra económicamente, también entra en esa incertidumbre. Y lo importante es ver cómo vamos a enfrentar ese cambio. Y como vivimos en un mundo donde todo es así, lo único seguro que tiene ahora mismo la vida nuestra es el cambio. Entonces, muchas veces eso implica estar listos para cambiar, no solamente en esos aspectos que ya mencioné, sino también en cuando, por ejemplo, nos tenemos que mudar de un lugar a otro, cuando vamos a volver a estudiar porque ya lo que estudiamos está a lo mejor obsoleto. Entramos en una crisis existencial de que ya lo que yo aprendí ya no sirve, ya tengo que entrar en otra etapa y eso nos hace también sentir de esa manera cuando tenemos que cortar lazos con personas que ya no nos están aportando. Y esas decisiones son decisiones que de hecho son muy valientes y no se hacen de un día para otro, pero sí de un momento claro. Y es el momento de nosotros ser coherentes con lo que pensamos y con lo que hacemos. Entonces, creo que es uno de los puntos más importantes, hablar de la coherencia, porque vivir en coherencia es dejar precisamente de actuar en base a lo que los demás quieren que hagamos, es empezar a tomar decisiones que honren a nuestra persona, es cuando nosotros tratamos de que los pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones vayan alineadas con las cosas que creemos y eso va a hacer que no necesariamente la crisis sea tan difícil, ¿verdad? Que ese cambio no sea tan difícil. Así que hoy vamos a estar hablando sobre ese caos que muchas veces sentimos que se nos cae el mundo cuando estamos en esas etapas de cambio, pero es lo que debemos hacer, estar simplemente preparadas para entender que todo cambia, todo se procesa y bueno, pues salir a flote, como decía Vilena. Yo creo que hay algo muy particular en las crisis, ¿verdad? Que no debemos como desmeritar, no sé si es usar esa palabra aquí, pero como no darle el valor porque es que lo que me está pasando a mí es lo más grande que me está pasando, entonces yo mido esto o lo comparo con lo que le está pasando a otra persona, pero es que lo que le está pasando a esa persona es su crisis en ese momento, es su tocar fondo. Sí me explico que no necesariamente lo que me está pasando a mí es lo más grande, o sea, es también darle valor a lo que le está pasando a la otra persona, porque es su momento también de crisis. Entonces, cada persona vive sus diferentes pruebas y en ese momento es lo más grande que le está pasando. No importa si es la pérdida de un ser querido, no importa si es que perdió el trabajo o que quedó viuda o que se separó. O sea, esos momentos de cada persona son sus tocar fondo. Entonces, también hay que como no medir lo que le está pasando al otro, sino que en la medida que a ti te está pasando es algo grande y es algo que te debe impulsar como a seguir adelante. En el momento que está pasando, uno no ve la luz al final del túnel para nada. En el momento que está pasando, uno lo ve todo oscuro. Se parece mucho al duelo, entiendo yo, cuando uno entra como en esas etapas de las que ya hablamos en un programa anterior. Y sí, hay que pasarlo y entenderlo, tratar de ser empáticos con las personas que están pasando por ese caos, porque ese tocar fondo es donde más solos nos sentimos y las personas que se nos acercan son muy pocas cuando tocamos fondo, ¿verdad? Sabemos ahí quién es quién. Cuando estamos tocando fondo es cuando vemos que las personas que están a nuestro lado son las reales. Así es. Bueno, viene una preguntita desde ya. ¿Qué versión de ti misma nació después de una situación de caos? Analiza esa situación fuerte por la que hayas atravesado. ¿Qué versión surgió después de esa crisis?
envíenos por favor sus mensajes de texto o de audio al WhatsApp 201-606-1696, 201-606-1696. Les recordamos también que estamos en Instagram, en Spotify y en YouTube. Quedan todos los capítulos de este podcast en todas estas plataformas. Estamos como Ligeras de Equipaje Oficial. Y todos los jueves a las 7 de la noche, hora de Estados Unidos, estamos al aire por esta su emisora EDA Radio. Entonces, puedo responder de hecho a esta pregunta. Saben todos que recientemente estuve de visita en mi país resolviendo algunas cosas y durante mi estadía fue que hubo la situación esta de la famosa discoteca, que el techo pues colapsó, muriendo decenas de personas. Yo no estuve presente, gracias a Dios, ni estuve cerca del lugar. Sin embargo, el ambiente que todavía se vive en el país de luto profundo es como si todo el dominicano hubiese tenido ahí dentro un familiar. Todos tenemos un mismo sentir, todos tenemos esa tristeza profunda, esa penumbra se siente en el ambiente. Y la verdad es que es una situación bastante, extremadamente caótica. Conozco de gente que sí tuvo amigos y relacionados ahí dentro que fallecieron. Y la verdad es que ver que esas personas evidentemente ya han tenido que sacar valor para volver a empezar sus vidas, para volver a hacer su día a día, con todo y el dolor que sienten. Obviamente la vida sigue, tienen que hacerlo. Y ya luego aquí en mi regreso a mi vida normal, puedo decir que la versión que hay en mí ahora mismo es: no me voy a tomar las cosas como que tan en serio. Uno no sabe. Esas personas que estaban ahí, señores, estaban ahí divirtiéndose, estaban ahí felices, estaban ahí disfrutando, estaban pasando un momento ameno con seres queridos. Lo menos que se imaginaban era que iban a perder la vida de esa manera y en un segundo. Entonces, estoy interiorizando mucho el pensamiento de que la vida es ahora. La vida es ahora y las cosas como por las que me estreso de más, tengo que ya irle bajando, tengo que ir respirando, tengo que ir priorizando. O sea que podríamos concluir, según lo que nos has contado, que ciertamente nos ha afectado no solamente a los dominicanos, yo pienso que al mundo, porque vimos de hecho presencia de otras culturas teniendo esa empatía con nosotros como dominicanos de esta tragedia, que se habla que ha sido la segunda en la historia en ese tipo de lugares. Una tragedia de esa magnitud. Para nosotros ese fue como el 9/11 de los Estados Unidos, fue Sí, el 9/11 de la Totalmente. República Dominicana. Entonces podríamos decir, Jenise, a modo de reflexión por lo que nos acabas de contar, que después del caos puede venir esa etapa de reflexión sobre nuestro propósito en la vida, o sea, qué tan importante es no tener ese afán del día a día, sino de vivir a plenitud el hoy. Ujú. Totalmente. No es solamente que puede darse eso, sino que debemos nosotros mismos concentrarnos en que, señores, todo puede acabar en un segundo. Necesitamos bajar las revoluciones y priorizar. El momento es ahora, vivirlo ahora lo mejor que se pueda con las herramientas que tenemos en este momento. ¿Tú te imaginas en estos momentos precisamente lo que está viviendo, porque todavía lo están viviendo, por eso está muy reciente, los familiares de estas personas que ya no están, ese caos en el que están, esas preguntas que tienen en la cabeza sin respuesta, porque uno no ve las respuestas en esos momentos y uno empieza a preguntarse por qué, por qué, por qué? Entonces yo creo que esa primera etapa es muy difícil y yo creo que ese tipo de cosas no se superan, pero habrá algo, habrá ese punto de quiebre que le dice a uno, o sea, que eso mismo que te lleva hasta el fondo, te hace que tú te impulses nuevamente. No es fácil. Hablando en términos generales respecto al caos, después del caos, ¿qué viene? Pues viene la elección, porque claro, tal vez tú no lo pediste, no lo esperabas, no lo merecías, pero ya pasó. Entonces llega el momento de elegir qué voy a hacer con esto que me pasó. El caos removió todo, removió, por ejemplo, los planes, no solamente de esas personas, estoy hablando
de cualquier tipo de caos. En general. Cuando ocurre un caos, remueve los planes, remueve incluso nuestras fuerzas mentales y físicas. Entonces, ahora, frente a esos escombros mentales que muchas veces también tenemos, podemos hacer algunas cosas. Una de ellas es seguir viviendo con lo que quedó de ese caos y quedarse con esa parte buena para uno reconstruirse desde un lugar incluso mucho más consciente, que es de lo que hablaba de Janice. Ella dice, bueno, ahora yo soy un poquito más consciente de que la vida es hoy, de que debo vivir el día a día sin tanto peso, sin tanto estrés. Y eso es lo que precisamente nos hace un poco más libres. Ciertamente, ese momento para nosotros reencontrarnos también con nosotras mismas es una oportunidad que podríamos decir que tenemos. Entonces, otra de las cosas que podemos hacer es abrazar ese caos, no para quedarnos en el lamento, sino para saber qué vamos a aprender de ese proceso de caos y tomar decisiones, salir de ahí tomando decisiones firmes. Mire, y nosotros como seres humanos tenemos esos momentos de caos, pero también nos sabemos reconstruir como seres humanos y lo vemos en ejemplos claros como lo que tú acabaste de decir de ese 9/11, de la pandemia. Hay gente en pandemia que se quedó sin trabajo y empezó a emprender y salieron negocios y salieron un montón de ideas y de cosas que en ese encierro, que era caos para todo, literal, el mundo completamente, mira, de ahí se sacaron cosas. Entonces, es como echar un poquito para atrás, ¿verdad? Y revisar de todas estas, las guerras y todo esto, han salido también, sí, ha sido horrible todo lo que se pasa en medio. Así es nuestra vida, o sea, empezamos a pasar un montón de etapas que, como decía ahorita, para nosotros son lo peor que nos ha pasado, se nos cayó el mundo, los planes, como dice Tami, ¿y ahora qué hago si yo tenía esto planeado y ya no es así? Ajá, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Nos quedamos ahí tirados o vamos a echar para adelante con eso mismo que nos quedó ahí, con esos pedacitos? Vamos a ver qué hacemos. Vean, yo me estoy hablando a mí misma en este momento. Siempre nos pasa. ¿Sabes por qué? Que también cuando hablaste de la pandemia, recuerdan que en pandemia hubo algo que fue muy importante y era el acompañamiento, así sea a través de un videollamada. Sí, del Zoom y no sé qué, Sí, era algo tan importante porque aquí debemos resaltar, y es nuestro propósito también, acompañarles a través de este podcast cada jueves y ustedes saber que no están solas, que si en estos momentos están pasando por un momento de caos, de incertidumbre, lo importante es reconstruirse, sanarse y como mencionamos al principio, volver a vivir en coherencia sin lacerarnos, sin culparnos, porque el caos no es el final, el caos es simplemente un momento para cambiar y crecer. ¿Sí? Una Suena sacudida. una sacudida, suena así a veces bonito decirlo, solamente el que está pasando por ese proceso y como tú decías, Vilena, está tocando fondo, hay que dejarle que toque ese fondo. Ese momento hay que vivirlo muchas veces porque es el que nos hace a nosotros como entender. Y si hay que, como decía Vilena siempre en otros programas, si tiene que buscar ayuda, vaya terapia. Vaya terapia. Porque pasa también que hay quienes se quedan en esa etapa de caos mucho tiempo. Entonces tiene mucho que ver con la parte de cómo manejamos nuestras emociones. ¿Sí? Ahí entra lo que tú dijiste ahorita. Entonces es el momento de elegir. ¿Qué vas a elegir? ¿Te quedas ahí? O como cuando tú entras al fondo de una piscina, ¿cuál es la reacción de uno? Echar para arriba, o sea, impulsarte porque quieres salir, no te quieres ahogar. Entonces hay que hacer eso. ¿Qué vas a hacer? Exacto. Lo importante es que la persona que entra en el caos no sea la misma persona que sale del caos. Exacto. O sea, que el caos sea para que usted haga algo y tome una decisión y haga un cambio en su vida. Esa crisis sea realmente un cambio. Eso, que de hecho yo pienso, estoy segura que es así, para algo pasa ese caos. Porque es la forma en la que la vida de pronto te está queriendo decir hace rato, por aquí no es, tienes que hacer un cambio, pero uno no lo entiende. Entonces la misma vida te sacude. Sí, no es bonito la manera. Bueno, pero a veces los papás lo corrían a uno de una manera que a uno no le gusta. Entonces, así es la vida. Nos sacude para que uno entienda, mira, te estoy mostrando esto y la manera que lo vas a ver es así. Bueno, entonces es así. Aguanta.
Yo creo que el caos también viene para que surja una versión más valiente de nosotros. Sí, Y no porque no vayamos a sentir a lo mejor miedo, incertidumbre en medio de ese caos, sino porque a partir de ahí vamos a aprender a caminar con esos procesos difíciles, pero ya desde otra perspectiva. Vamos en este momento a una breve pausa. Ya volvemos.